Bueno, ¿cómo estamos? Hoy venimos a hablar de un tema que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero que una vez más se ha abierto el melón de la pelea entre Ryomen Sukuna y Gojo Satoru. Que conste que el que lo abrió fue el mismo autor, porque dio una charla de preguntas y respuestas en las que se hablaría de la pelea entre el hechicero más fuerte de la historia contra el hechicero más fuerte de la actualidad. Una pelea que ya sabemos que ha sido muy polémica en todo el mundo y que obviamente ha dejado muchas cosas a deber, principalmente de explicaciones. Cosa que espero que se haga mucho mejor en el anime, a pesar de que el resultado de la recta final varios de nosotros consideremos como pésimo. Más que nada porque ahí tiene la oportunidad de arreglar varias incógnitas que han habido y además, al poder permitirse alargar ciertas cosas, quizá la pelea sea mucho mejor de lo que hemos tenido en el manga. Aunque eso seguro, comparando el dibujo del manga con la animación del anime. Pero bueno, vamos al tema importante que son las declaraciones de Gege en esta exposición. Lo primero que soltó fue lo más importante y fue sobre la muerte de Gojo Satoru. Una muerte que muchos de nosotros pensamos que está básicamente incompleta en cuanto a explicación, porque no solo fue de un capítulo a otro pareciendo que ha faltado algo de por medio, sino que tampoco ni se vio el panel cuando en varios animes e incluso en este mismo sí se han visto cómo Sukuna cortó por la mitad a ciertos personajes, como pueden ser Higuruma o Yuta si hablamos de importantes. En cambio, con Gojo nunca se vio ese corte, sino que simplemente se dijo con una explicación bastante vaga el cómo lo hizo, y por eso armó tanto revuelo. La explicación básica que nos dice Gege ahora es que Gojo, tras derrotar a Majoraga, pensó que Sukuna ya no tenía forma de sobrepasar el infinito, y que el Gojo de siempre habría presentido que algo andaba mal y podría haber evitado una herida mortal. Algunos usuarios ante esto defendieron el comentario de Gege con el ataque sorpresa de Toji y con el cómo lo encerró Kenjaku en la prisión. Encima, se nos dice que el voto vinculante de Sukuna contra Gojo lo usó algo después de que Kusakabe dijera que Gojo había ganado. Pero, ¿cómo pudo hacer eso si Gojo estaba delante entero regenerado? Además, lo lógico hubiera sido que si lo hubiera visto Gojo preparar algo, le habría atacado sin dejarlo hacerlo. No tiene mucho sentido que se excuse también de nuevo en que Gojo se volvió a confiar porque no vio forma de que atravesara el infinito. Aparte, lo de justificarlo con lo de Toji es bastante XD, porque Gojo venía de tener bastante cansancio y de ser sorprendido con un plan más elaborado que el de Sukuna. Así que en esas condiciones era totalmente normal que se viera sorprendido. Además, no estamos hablando del Gojo actual, sino que hablamos de uno mucho más joven y alocado, y aunque su actitud no es que tampoco hubiera cambiado demasiado, se nota el paso de los años en la experiencia. Por otro lado, el de Kenjaku tampoco es comparable, porque es que en este, aparte de otro plan mejor elaborado, incluso más que estos tres, fue por dejarlo en shock usando el propio poder en contra. No son comparables en cuanto a confiarse con este. Varios usuarios también se ciegan en que Gege usó dentro de esa explicación lo de que si hubiera estado en condiciones normales, el resultado habría sido distinto. Pero claro, aquí es cierto que estaba tocado por el ritual inverso, pero tampoco se le veía medio muerto. El que lo estaba era Sukuna tras recibir el ataque. Por lo que tampoco tiene mucho sentido que para justificar eso se nos diga que estaba tocadísimo, porque si bien es cierto que el cerebro lo iba teniendo frito, de cuerpo no estaba mal. Y no me digáis ahora que por tener el cerebro tocado, que sería lo lógico, la verdad, no pensaba tan bien como siempre, cuando precisamente teniendo el cerebro frito fue que le hizo el lío con el ataque desde los dos lados, que fue el último que se comió el Sukuna. Si no hubiera pensado en esa estrategia y no hubiéramos visto a Gojo tan táctico durante todo el combate, hubiera comprado esta opción perfectamente porque sería lógica. Pero esto no se mostró así. Así que sigue dejando un vacío ahí inexplicable a la reacción del hechicero más fuerte de la actualidad. También después dio varias declaraciones más, que entre ellas estaban los planes de Sukuna para matar a Megumi y Gojo, que fueron planeados desde el principio. No, si ahora Sukuna venía con los deberes hechos de casa. También un usuario le menciona a Gege cuando Maki asestó el golpe sorpresa a Sukuna que aseguraba su victoria.
A lo que este le menciona que Sukuna se lo dio a Gojo, quien tenía seguro de que su infinito no sería anulado, y bajó la guardia, pero que normalmente lo habría evitado. No veas Gege cuando se trata de cromarle el sable a Sukuna y defenderlo, no hay quien le gane. Porque es gracioso que Sukuna baja su guardia y sobrevive, pero Gojo lo hace y se fue. Después de esto sí que tenemos datos no tan importantes como pueden ser pues en qué se basó para la relación de Megumi y su hermana. Que si habéis visto Bleach como yo, sabréis que no tiene nada que ver, y es que la hizo basándose en la de Rukia con Byakuya. Y este ejemplo es como si me comparas el fuego con el agua, no tiene nada que ver. No solo porque no tienen ni el mismo tipo de relación, sino es que aparte ni de coña está bien trabajada en el de Jujutsu, mientras que en el de Bleach sí lo hace. También otra cosa que mencionó tuvo que ver con Sukuna, un villano del que todos hablamos como vacío al final y que fue bastante desperdiciado, excepto los fans de Sukuna. Pues una de las preguntas es ¿por qué el apodo del ángel caído? Que no hay una respuesta al nombre que tiene en el manga. A lo que este contesta que era un hechicero y que podía volar, sin más, y se da el lujazo. Se mencionó otra cosa importante y de la que hemos hablado en alguna ocasión, y fue por qué había personajes que fueron de uno en la pelea y no entre todos a poder hacerle algo. Por una parte entiendo por qué no, y es que un Yuta o un Gojo no podrían luchar cómodamente si habían varias personas de por medio, porque tienen poderes destructivos. Además, no estarían al nivel de Sukuna para poder aguantarle tanto tiempo, por lo que al final tampoco servirían como support los personajes débiles. Así que su respuesta es básica, pero está bien, y es que dice que al final de una forma u otra hubieran acabado así. Porque realmente el que hubieran entrado todos no hubiera marcado la diferencia, sino más bien cómo se había establecido el plan. Otra cosa que me ha gustado tiene que ver con Takaba el comediante. La de Takaba es que básicamente su poder está rotísimo, pero que el usuario es el que lo debilita. Ese poder en manos de un prodigio estaría a otro nivel, siendo el más roto dicho por el mismo Gege. Y luego para acabar, otra cosa, es el de Kenjaku que vivía del deseo de reír y al final fue derrotado por él, dicho como un final poético. En este no estuvo muy fino, porque mira cómo se rieron tus lectores viendo que aunque era un final que se merecía, te llevaste muy pronto al villano que hizo todo en la historia. Bastante XD si me preguntan. Básicamente han habido bastantes respuestas a cosas que se han ido preguntando a lo largo del pasar de los capítulos, pero que aún así hay cosas que están bien y otras que son irrelevantes, que también me lo esperaba sinceramente. Pero antes de acabar quiero decir que si no he hablado, porque alguien me lo va a preguntar, de lo de Kashimo más fuerte después de Gojo, es porque al final los mismos filtradores desmintieron esta noticia como fake. Y menos mal, porque no tenía sentido que superara a Yuta por lo que se vio. Así que, bueno, esto era lo que os quería traer y hablar una vez más de cómo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gege de su propio manga, y el cómo ha tratado a Gojo como si fuera estúpido. Básicamente porque se contradice bastante con lo que dice en el manga con lo que dice fuera de él. Pero bueno, podéis dejarme vuestro comentario y opinión y un like, y nos vemos en la próxima. Chao.